Dios les bendiga esta mañana. Buenos días. Hoy es miércoles 7 de agosto del año 2013. Estamos en este momento transmitiendo totalmente en vivo a través de Radio Sana Doctrina. Les saluda su servidor, su hermano en Cristo, Pastor Juan Navarro, administrador de Radio Sana Doctrina. Esta mañana voy a compartirles una enseñanza bíblica que es fundamental dentro de la praxis cristiana. La praxis significa aquello que practicamos, que hacemos. Eso significa, la doctrina es lo que creemos y la praxis es la respuesta a la doctrina que conocemos, que creemos o que afirmamos conocer. ¿De qué manera la doctrina bíblica afecta la vida diaria en cada una de las áreas en la que nosotros como cristianos vivimos hoy en día? Entonces, en esta mañana voy a compartirles una enseñanza que es muy delicada respecto de las relaciones sexuales en el matrimonio cristiano. En 1 año y medio que tengo enseñando en Facebook, en el grupo Sana Doctrina y Apologética, nunca he abordado este tema. Nunca he compartido nada, tampoco que otros hayan escrito y que yo lo haya posteado en ninguno de mis redes sociales, ni páginas, ni blogs. Lo he hecho, como tampoco antes he expuesto nada grabado en audio, como en esta ocasión lo vamos a hacer. Y debido a una charla que tuve esta mañana con un pastor colombiano, al cual aprecio bastante, y este pastor me estaba cuestionando al respecto de lo que escribe un creyente o ministro, entre comillas, argentino. Al final estaré dando los nombres de pastores. Posiblemente sea pastor, no lo sabemos, pero por lo menos estaré dando los nombres de 3 pastores, de su servidor, del pastor colombiano y de otro pastor de México, porque esto que voy a compartir es lo que pensamos y creemos en base a la palabra de Dios respecto de las relaciones sexuales en el matrimonio cristiano. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cómo podemos saber nosotros los cristianos y pastores lo que Dios aprueba y lo que Dios reprueba respecto del sexo en el matrimonio cristiano? Por el hecho de que no se encuentre en la Biblia directamente un texto que desapruebe una práctica, esto significa que el creyente y el ministro debe hacer lo que considere cultural y religiosamente correcto. Esperemos responder a estas preguntas al compartir esta enseñanza. Veamos nuestra primera base bíblica. Creemos que la Biblia sí responde a lo que muchos hermanos y pastores están enseñando hoy en cuanto a las prácticas sexuales, como lo hacen los paganos. Vamos a leer la base bíblica. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, aleluya, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios está hablándole aquí a su iglesia, a su pueblo. Y la voluntad de Dios para su iglesia, para su pueblo, desde los creyentes recién convertidos hasta los más viejos, hombres y mujeres, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos y practiquemos la santidad en todas las áreas de nuestra vida, aún en nuestro cuerpo. Y menciona que se aparten de fornicación. Obviamente la fornicación es un pecado físico que involucra su cuerpo, nuestro cuerpo. Versículo 4, que cada uno de vosotros, se está dirigiendo a los varones, hermanos cristianos, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No, aquí tenemos una negativa directa al mundo, a la cultura
a la paganización de las relaciones sexuales, no en pasión de concupiscencia. Recuerde que concupiscencia son deseos de la carne, de los ojos, de la sensualidad. En este caso se está hablando a los varones, que no debemos de tener como cristianos a nuestra esposa en una pasión, en un deseo, como lo hacen los gentiles, quienes no conocen a Dios. Aquí tenemos una base bíblica directa. No se dan detalles como algunos quieren que la Biblia sea específica en cuanto a costumbres paganas en relación, en este caso, del sexo. No hay detalles en la Biblia, no hay palabras directas que hablan en contra, por ejemplo, de la masturbación o de el sexo oral. No va a encontrar usted en la Biblia un texto directo que hable en contra de esto y que esté dentro del contexto del cristianismo. Voy a leer a continuación lo que este pastor colombiano me estaba posteando o compartiendo a través de redes sociales, esto que es escrito por una persona argentina. Voy a leerlo, esto es lo que escribió esta persona desde allá, desde Argentina. Está titulado El sexo en el matrimonio cristiano. Voy a leerlo. Es lo que opina esta persona de Argentina. La Biblia dice que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y cita Hebreos 13:4. Continúo lo que dice este hombre. La Escritura nunca dice lo que a un esposo y esposa se les permite hacer sexualmente. Continúo con la segunda declaración de este varón argentino. Los esposos y esposas son instruidos. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y cita 1 Corintios 7:5, donde está hablando de la relación sexual. Entonces continúa este varón argentino. Este verso quizá establece el principio. Note usted que dice quizá, para las relaciones en el matrimonio. Continúa, cualquier cosa que se haga debe ser de común acuerdo. Aquí está hablando de cualquier cosa, no de principios bíblicos, no de santidad, no de honra. Continúa la cita, la enseñanza de este varón. Ninguno debe ser alentado o forzado a hacer algo con lo que no se sienta cómodo o piense que está mal. Si el esposo y la esposa concuerdan en que quieren tratar algo, este hombre está hablando de sexo y dice, escribe textualmente, por ejemplo, esto lo dice él, sexo oral, luego dice diferentes posiciones y luego incluso incluye juguetes eróticos. Hay muchos sex shop, lugares donde venden, desde luego, muchos artículos sexuales. Claro, estamos hablando de los paganos, pero esta persona que se identifica como cristiano, posiblemente sea pastor, es calvinista, por cierto, está hablando del sexo oral, está hablando de diferentes posiciones sexuales entre la pareja y está hablando de juguetes eróticos. Y él dice que todo esto debe ser de común acuerdo entre la pareja. Y él pone ahí un etcétera, dando lugar a muchísimas otras cosas más. Y continúo la cita de este hombre. Entonces la Biblia no da ninguna razón por la que ellos, es decir, la pareja cristiana, no puedan probarlo. Es decir, él está afirmando que las parejas cristianas pueden probar tanto el sexo oral, porque es lo que dijo él, diferentes posiciones sexuales, y también está probando y está enseñando que pueden probar los diferentes artículos o juguetes eróticos. Es lo que está diciendo aquí en su escrito. Y luego continúa diciendo, dice él, hay pocas cosas que sexualmente hablando jamás están permitidas en una pareja casada. Continúa, practicar el intercambio de pareja o el incluir a una tercera persona.
Evidentemente eso es adulterio y cita Gálatas 5:19 y Efesios 5:3, Colosenses 3:5 y primera a los Tesalonicenses 4:3. El adulterio es un pecado. Continúa escribiendo este hombre, dice, aun si tu esposo o esposa lo permite, lo aprueba o aún participa en ello. Continúa escribiendo, la pornografía invoca a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y cita 1 Juan 2:16. Y es por ello que es condenado por Dios. Y continúa concluyendo, aparte de estos dos puntos, no hay nada en la Escritura que específicamente prohíba hacer a un esposo y esposa entre ellos, mientras sea de mutuo consentimiento. Es decir, después de que menciona citas bíblicas, continúa con su punto respecto de que la pareja cristiana, porque se está dirigiendo a los cristianos, puede practicar en la praxis de su matrimonio, puede practicar el sexo oral, diferentes posiciones sexuales y usar juguetes eróticos. Es lo que escribe este hombre, y un pastor a mí me pasa este escrito, me lo copia y me lo pega por redes sociales y me pregunta cuál es mi opinión al respecto como pastor que tiene un poco más de 35 años en el cristianismo y de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Yo le respondo que es una pésima interpretación y enseñanza la de quien esto escribió acerca del sexo matrimonial. Y espero que el autor no sea pastor, porque si esta persona que escribe esto sería desastroso para aquellos que le creen y le sigan. Luego continúa este pastor colombiano para decirme el nombre del autor y que es argentino. Y también me dice este pastor colombiano que él le preguntó a hermanos y hermanas que leyeron este post que si estaban de acuerdo con estas prácticas. Y él me comenta que la mayoría de las personas a las que les preguntó él que si estaban de acuerdo, la mayoría le dijeron que sí, que lo que la Biblia no prohíbe se puede hacer. Eso es lo que piensan muchas de las personas a las que este pastor colombiano les preguntó qué pensaban de esto que escribe este varón de Argentina. Es decir, muchos hermanos y hermanas, quiero suponer que también fueron hermanas, pero dice que la mayoría le dijeron que sí se puede hacer esto y que todo lo que la Biblia no prohíbe se puede hacer. Por eso yo inicio con la pregunta: ¿cómo podemos nosotros los cristianos saber lo que Dios aprueba y reprueba respecto de las relaciones sexuales en el matrimonio cristiano? Por el hecho de que no se encuentra en la Biblia directamente un texto que desapruebe el sexo oral, eso quiere decir que el cristiano necesita que haya un texto que diga eso para que no lo practique, que lo repruebe. El cristiano necesita que haya un texto bíblico que le diga qué posiciones es lícito tener. El cristiano necesita un texto bíblico para saber si puede o no puede usar de juguetes eróticos con su esposa durante su relación matrimonial. Eso es lo que están asumiendo muchos creyentes y hermanos, hermanas posiblemente. Luego me comenta este pastor colombiano, me dice: anoche cometí el error de preguntarle a dos hermanas. Aquí sí me dice que le preguntó a dos hermanas. Y él me dice que nunca había tenido ninguna charla ni plática con ellas. Pero dice que cuando les hizo esta pregunta a las hermanas respecto del contenido de este post, estas hermanas, dice, una me trató de degenerado. Es decir, la hermana reaccionó enojada en contra del hermano. Y el hermano aclara, dice, yo no escribí ese post. Entonces, igualmente en esta ocasión, lo que les leí, obviamente les digo quién lo escribió, un varón argentino, y ha sido una charla entre pastores. Este pastor colombiano me consulta a mí como pastor qué es lo que considero, si esta es una enseñanza correcta o no. Igualmente le preguntó a un pastor de México, el cual sí lo conozco, he conversado con él a través de la cámara web, hemos mantenido amistad en Cristo, amistad ministerial desde hace algunos 2 años, y esto vamos a estar compartiendo esta mañana.
lo que responde el pastor de México, lo que responde su servidor pastor del norte de México, lo que dice este pastor de Colombia respecto al escrito de este varón argentino, este escrito que él tituló El sexo en el matrimonio cristiano. Note usted que así lo titula, el sexo en el matrimonio cristiano, pero no saca, de todos los textos que da, no saca ninguna aplicación ni conclusión de la palabra, sino que él asume. Cuando dice, citando a 1 Corintios 7:5, este verso quizá establece el principio para las relaciones en el matrimonio. Y luego él afirma de su propia cosecha que cualquier cosa que se haga debe ser de común acuerdo entre el hombre y la mujer, entre los cónyuges, y que no se debe forzar en nada de lo que no quiera o se sienta incómoda alguna de las dos partes del matrimonio. Y es cuando él menciona tres cosas: el sexo oral, las diferentes posiciones sexuales y los juguetes eróticos. Y él concluye que no hay nada en la Escritura específicamente que prohíba lo que él ha mencionado, y que los esposos son libres, los esposos cristianos, el esposo y la esposa son libres para hacer lo que ellos quieran. Con esta cita bíblica que yo he iniciado, primera a Tesalonicenses 4:3 al 5, quiero responderle que sí hay citas bíblicas directas que están en contra de esto que este varón de Argentina posteó. Y lo voy a volver a reiterar y a enfatizar lo que dice Dios a través del apóstol Pablo del matrimonio cristiano y de las relaciones sexuales. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5. Primero, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entiéndase como consagración a Dios. Y luego hace una advertencia: que te apartes de fornicación. Es un pecado sexual fuera del matrimonio con una persona no casada. Y el adulterio es sexo con una persona que no es tu esposa o esposo. Y luego dice, hablándole a los cristianos, a los hermanos, que cada uno de ustedes sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Debes de tratar a tu esposa no como a una prostituta, sino como a tu esposa, la mujer que Dios te dio para toda tu vida. Y las debes de tener en santidad y honor. Y el versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia. Precisamente lo que este varón menciona ahí, las tres cosas que menciona: el sexo oral, las diversas posiciones sexuales y los juguetes sexuales, tienen que ver con las bajas pasiones del hombre, con sus concupiscencias y deseos sensuales. Dice el contexto del versículo 5, dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, la relación sexual matrimonial cristiana no debe de ser como lo hacen los paganos, los gentiles que no conocen a Dios, porque ellos lo que hacen, lo hacen en la ignorancia de Dios, porque ellos no han nacido de nuevo. Entonces, un cristiano, una cristiana o un pastor que enseña, que cree lo que está diciendo, este varón está evidenciando que no ha nacido de nuevo, que no entiende la santidad de Dios, que no entiende la santidad matrimonial y que no entiende la santidad de las relaciones sexuales entre los creyentes. Ahora bien, continúo con lo que me comenta este pastor colombiano, que le preguntó a varios pastores. Dice él, le pregunté a pastores y están de acuerdo con el sexo oral. Y luego me dice este pastor colombiano, esto para mí es una abominación. No lo puedo concebir en mi mente, no me parece algo santo de nuestra parte. Ellos dicen que si la pareja está de acuerdo no es pecado. Terrible. No quiero tener gente así en mis contactos, me dice este pastor colombiano. Y yo le respondo, recuerde que muchos pastores no son legítimos. Dios no los llamó y aceptan cualquier cosa. El hecho de que algunos hermanos y pastores crean esto no significa que sea correcto. Y aquí yo menciono, recuerdo de un pastor argentino, esto ya hace varios años, que escribió su libro Sexualidad y erotismo en la pareja.
es un psicólogo de profesión que se hizo pastor, que se llama Bernardo Stamateas. Y precisamente lo que este psicólogo de profesión, que se metió a la profesión de pastorado, es lo que le enseña en su libro. Yo lo estuve leyendo hace varios años atrás y efectivamente es lo mismo que este otro argentino está enseñando. Es lo mismo. Este pseudopastor argentino, psicólogo Bernardo Stamateas, presupone que no hay problema entre cristianos, entre parejas cristianas, y él enseña y aprueba todo esto que está enseñando también este otro argentino. Personalmente, la opinión mía es que doctrinas de hombres corruptos, infiltrados, que se han metido en el cristianismo y sutilmente están metiendo su veneno dentro del cristianismo. Y si estos enseñan esto públicamente, me dice mi hermano pastor de Colombia, ¿qué practicarán en lo secreto? Entonces lo más seguro es que no han nacido de nuevo. Y al parecer este hombre argentino es de doctrina calvinista. Yo le respondo a mi hermano en Cristo consiervo, pastor de Colombia. Este es un diálogo entre pastores que estoy compartiendo esta mañana acerca del sexo en el matrimonio cristiano. Yo le respondo, creo que no se debe enseñar oral ni por escrito sobre sexualidad en detalles, como decir qué prácticas son aprobadas o qué prácticas son desaprobadas, porque esto despierta mucho morbo entre los oyentes y este es usado por el enemigo. De por sí vivimos en una sociedad sensual y son muchos los ministros, varones y mujeres, que hablan de temas sexuales, aún sin ser casados, porque según ellos están rompiendo paradigmas, están abordando temas tabú. Muchos que son solteros, hombres y mujeres. Y esto testifica contra ellos de su propia perversión y degeneración de la que aún no han salido. Reitero que no se debe hablar de sexo con detalles en ninguna congregación, ningún ministro ni mujer cristiana. Se debe hacer de manera general cuando se predica y se exponen las escrituras. Se debe explicar y enseñar en qué consiste la santidad dentro del matrimonio cristiano. ¿Cuál es la santidad a la que Dios nos ha llamado? Y precisamente esta base bíblica que he dado esta mañana es una de las más importantes. Analizarla a fondo y explicarla y exponerla al pueblo de Dios. ¿Cuál es la santidad a la que Dios nos llama como personas, como matrimonios, como familia, como congregación? Estas prácticas, por otro lado, que comparten tanto Bernardo Stamateas como su discípulo, ahí mismo en Argentina, estas prácticas proceden de la pornografía, de la gente pagana, perversa, de la gente que no ha nacido de nuevo. Y si esto lo meten al cristianismo, estos infiltrados, no puede traer nada bueno para la iglesia del Señor, especialmente para aquellos que creen eso y lo practican. Considero que hay muchos temas difíciles. Este es uno de ellos, hablar del sexo. Y solo se debe abordar de manera general en la predicación interna de la iglesia. Aún si se aborda en la consejería pastoral, no se debe caer en detalles, porque esto provoca sensualidad y se puede caer en adulterio, ya que muchos hombres y mujeres al escuchar hablar de sexo se excitan. Además, cuando se expone la palabra, es Dios, es la palabra y es el Espíritu Santo el que convence. Yo no puedo convencer a nadie de dejar una práctica si está atado a un vicio, a una adicción, a un pecado sexual. Quien convence es la palabra y es el Espíritu Santo el que lo lleva al arrepentimiento y el que le da el poder para andar en novedad de vida nueva, abandonando su inmoralidad. Debemos de someternos a la palabra, a la verdad, al Espíritu Santo. No debemos de dejar de exponer la palabra, debemos someter nuestra carne con sus deseos y concupiscencias. Esto es lo que dice la palabra. Tenemos que someter nuestra carne, hermanos, hermanas, pastores.
Tenemos que someter nuestros deseos y concupiscencias a la palabra. Tenemos que practicar la santidad. Debemos rechazar lo que hacen los paganos que aún no han nacido de nuevo. Hay muchas trampas de Satanás que tenemos que discernir para no caer en ellas. No debemos imitar al mundo con el pretexto de que la Biblia no dice nada al respecto, porque déjeme decirle que la Biblia no dice nada en contra de la marihuana, en contra de la heroína, en contra de la cocaína. No dice nada de eso. Pero esto no significa que porque la Biblia no habla de eso, no hay ningún problema. Hermanos y pastores, pues pueden fumarse marihuana, pueden fumar cigarrillos, porque la Biblia no habla en contra del tabaco, porque no habla en contra de la heroína o de la cocaína. Esto no significa que no se debe denunciar las adicciones, los pecados, porque están en contra del cuerpo y de la santidad, porque Dios nos pide en Romanos 12:1, nuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Y en eso consiste negarnos a nosotros mismos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu y no podemos presentarlo al pecado, a sus concupiscencias, a las inmoralidades y prácticas paganas. Por otro lado, cuando no aparezca en la Biblia un texto bíblico directo contra una práctica de una cultura, ya sea que tenga que ver con la moralidad de su cuerpo o con alguna droga, con el uso de alguna droga, debemos de usar de principios bíblicos. ¿Pero qué son los principios bíblicos? Los principios bíblicos son verdades espirituales para todos los creyentes en todo lugar y en toda época. Y la santidad no solo es una doctrina bíblica, sino también es un principio bíblico. Y esto es lo que nosotros debemos exponer como cristianos, varones y mujeres del Señor, que somos llamados a la santidad. Debemos abstenernos de toda concupiscencia. Está en la Biblia. Y la concupiscencia significa deseos de la carne. Recordemos que las concupiscencias provienen de los apetitos de nuestra carne y vienen a través de nuestros sentidos, como nuestros ojos. Cuando usted ve una imagen, ya sea en un libro, una revista, en la televisión, en el internet, cuando usted escucha o ve programas de televisión, películas o pornografía, ahí es cuando sus concupiscencias son atacadas, sus deseos, sus pasiones. Estoy respondiendo a lo que dice este varón de Argentina, que la Biblia no dice, que la Biblia no habla respecto de esas prácticas paganas. Y yo les cito la base bíblica que hemos iniciado, primera a los Tesalonicenses 4:3-5, donde la palabra de Dios nos dice que es la voluntad de Dios nuestra santificación. Está hablando del matrimonio cristiano, que nos apartemos de toda fornicación y que cada creyente debe saber tener, o sea, cada varón, tenemos que aprender a tener a nuestra esposa en santidad y honor. Y luego aquí viene la negativa, lo que Dios reprueba, no en pasión de concupiscencia. Aquí va incluido todo esto que está mencionando, estos infiltrados, como los gentiles que no conocen a Dios. Las palabras claves en este texto son pasión, concupiscencia. Esas son las palabras claves. Y las agravantes son la imitación al paganismo por parte de estos maestros infiltrados, que no son ignorantes de la palabra, sino más bien son sin fruto de que han nacido de nuevo. En el matrimonio cristiano, el varón no debe tratar a su esposa con una pasión insana, mundana, al mismo estilo pagano. Entonces podemos preguntarles a todos los que nos van a escuchar este estudio, ¿por qué uno que dice ser hijo de Dios ha de vivir en su matrimonio en una pasión de concupiscencia al mismo estilo de los paganos? ¿Por qué? Y otra pregunta más, ¿por qué uno que dice que ha nacido de nuevo se comporta sexualmente con su esposa de igual forma que un pagano? ¿Por qué? Muchos que se dicen pastores, cristianos, hermanos, están teniendo todas esas prácticas dentro de su matrimonio, porque todo se vale, porque ellos lo decidieron,
porque les gusta, porque les es cómodo. Voy a continuar con lo que aporta un querido consiervo, pastor allá en México. Voy a leer lo que él dice cuando se le cuestiona. También se me compartió esta respuesta. Y este pastor de México dice lo siguiente: también en las relaciones sexuales hay ciertas normas que deben observarse, y aunque no estén contempladas explícitamente, sí hay un margen de interpretación, y cita Levítico 18. Es importante que entendamos que los órganos sexuales sean usados para el uso o fin con que son hechos, y los otros órganos como la boca. Estoy leyendo todo lo que escribe este pastor. Dice, y los otros órganos como la boca o el ano también. La condenación que hace el Señor hacia otros pueblos es precisamente en el ámbito sexual. El hecho de mencionar en el texto de Levítico 18:22 no solo tiene que ver con el acto de homosexualidad, que es la atracción por alguien del mismo sexo, sino que también tiene que ver con una relación sexual anal practicado por un hombre hacia otro hombre, y obviamente esto contempla la relación que tenían otros pueblos paganos. Contexto del versículo 3 del mismo capítulo 18 de Levítico. Esto claramente son prácticas que un hijo de Dios no debe copiar de ningún tipo de práctica mundana exhibida en televisión o en películas pornográficas. Es decir, hablamos de que existe pornoia dentro de los matrimonios cristianos, y la pornoia es lascivia, la cual tiene condenación. Veamos lo que dice Pablo al respecto en 2 Corintios 12:21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y en Efesios 4:19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si deseamos recrearnos en la sexualidad correcta, debemos, número 1, orar al Señor. Número 2, arrepentirnos de nuestra lascivia y renunciar a ella. Número 3, comprometernos a honrar a Dios aún dentro de nuestras relaciones matrimoniales. Amar a nuestra pareja lo suficiente para no humillarla mientras sostenemos nuestras relaciones maritales. Número 5, debemos leer el libro de Cantares para entender lo explícito del amor que Dios. Amén. Esto es lo que me comparten, la respuesta que da un querido consiervo pastor en México. Continúo, su servidor, con otra pregunta. ¿Cómo debe amar el marido cristiano a su esposa? ¿Cómo debe tener las relaciones sexuales un varón cristiano con su esposa? ¿En pasión de concupiscencia o, como dice la Escritura, en santidad y honor? Voy a concluir esta breve enseñanza en la que un pastor colombiano me pregunta, yo respondo, y otro pastor de México también responde a un post que se origina de una persona argentina. Concluyo citando Efesios 5:25, y es sumamente relevante esta cita. Dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, en Efesios capítulo 5 hay una analogía, es decir, hay una comparación entre Cristo y la iglesia. Y esta analogía, esta comparación, es usada por el apóstol Pablo cuando habla del matrimonio. En Efesios capítulo 5, versículo 28. Está dirigida a los hermanos de Éfeso, a los varones. Amen a su esposa como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Todo este contexto de Efesios 5
habla del marido, habla de la mujer, y es una comparación lo que hace el apóstol Pablo en el versículo 23, cuando dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Luego el versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Cómo? En pasión de concupiscencia. Note usted el contexto. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Aquí en este capítulo 5 de Pablo a los Efesios, se habla de la iglesia de Cristo, cómo Cristo amó a la iglesia y se dio hasta la muerte. Y dentro de este contexto también el apóstol Pablo es que pone la relación del matrimonio cristiano. Como nosotros los cristianos somos llamados a amar a nuestra esposa, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, sino como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se dio por ella. Creo que las respuestas son más que obvias. Las implicaciones bíblicas de estas citas son más que obvias. Concluyo diciendo que lamento mucho la enseñanza de ministros infiltrados con interpretaciones culturales que piensan que se debe de hacer todo igual que los paganos, siempre y cuando los dos estén de acuerdo, el varón y la mujer. Quiero recordarles que nosotros no somos llamados a vivir culturalmente nuestro cristianismo, así como sean las prácticas del país o región donde vivimos. No, definitivamente. El cristianismo y la doctrina cristiana y los principios bíblicos están y siempre lo seguirán estando por encima de cualquier cultura y de cualquier práctica doctrinal o moral, o incluso cualquier costumbre y práctica sexual entre algún matrimonio de cualquier país del mundo. Como cristianos tenemos que someternos a la palabra. Tenemos que morir a nuestra carne y dejar que Cristo viva a través de nosotros. Dios nos pide nuestro cuerpo en Romanos 12:1, y en el versículo 2 nos pide también nuestra mente. Tenemos que renovarnos con la palabra día con día y abandonar toda concupiscencia y todo deseo sensual y carnal, y debemos reprender las obras de las tinieblas y no participar de ellas. Dios tenga misericordia de su pueblo, de su iglesia, de aquellos que han caído en estos engaños de estos falsos maestros. Por último, termino diciendo los nombres de los pastores y de quién hizo ese post que ha generado muchos cristianos y pastores que están de acuerdo. Quien escribió esto es un argentino que se llama Alberto Gervasoni. Él escribió titulado El sexo en el matrimonio. La Biblia dice que honroso sea sobre todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. La Escritura nunca dice lo que a un esposo y esposa se les permite hacer sexualmente. Los esposos y esposas son instruidos, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. 1 Corintios 7:5. Este verso quizá establezca el principio para las relaciones en el matrimonio. Cualquier cosa que se haga debe ser de común acuerdo. Ninguno debe ser alentado o forzado a hacer algo con el que no se sienta cómodo o piense que esté mal. Si el esposo y la esposa concuerdan en que quieren tratar algo, por ejemplo, sexo oral, diferentes posiciones, juguetes eróticos, etcétera,
entonces la Biblia no da ninguna razón por la que ellos no puedan probarlo. Hay cosas que sexualmente hablando jamás estarán permitidas en una pareja casada: practicar el intercambio de pareja o el incluir una tercera persona. Evidentemente eso es adulterio. Gálatas 5:19, Efesios 5:3, Colosenses 3:5, Primera a los Tesalonicenses 4:3. El adulterio es un pecado, aun si tu esposo o esposa lo permite, lo reprueba o aún participa en ello. La pornografía invoca a los deseos de la carne, los deseos de los oídos, 1 Juan 2:16, y es por ello que es condenado por Dios. Aparte de estos dos puntos, no hay nada en la Escritura que específicamente prohíba hacer a una esposa y esposa entre ellos, mientras sea de mutuo consentimiento, y enfatizo lo que él dice. Número 1, el sexo oral. Número 2, diferentes posiciones sexuales. Y número 3, juguetes eróticas. El pastor, servidor Juan Navarro, no está de acuerdo con nada de esa enseñanza. Al contrario, la refuto con la cita bíblica inicial de 1 a los Tesalonicenses 4, del 3 al 5, y con la cita final que he dado de Efesios 5, 25. El pastor colombiano, el pastor Johnny Quejada, tampoco está de acuerdo, como tampoco el pastor de México, Eliseo Tapia. Dios les bendiga. Queremos que sepan, pueblo del Señor, que hay pastores que estamos en contra totalmente de esas prácticas paganas dentro del matrimonio cristiano, y en este momento públicamente las denunciamos como de infiltrados en el cristianismo. Apártese de los tales, viva la santidad y practíquela, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aprenda a tener a su esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los paganos. Shalom. Dios les bendiga.